Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que tanto ustedes como sus familiares estén gozando de absoluta salud. El día de hoy vamos a abordar un nuevo temita referente a la materia de movimiento y participación social, que es la materia en la que estaremos adentrándonos este cuatrimestre, ¿verdad? Bien chicos, la semana pasada estuvimos viendo la parte introductoria de esta materia, les hablé un poquito del objeto de la materia dentro de su formación profesional, les hablé además de qué es movimiento social. Partimos esta materia en dos, les dije que primeramente íbamos a ver los contenidos destinados a la parte temática del movimiento social y después veríamos o abordaríamos los contenidos destinados a la parte de participación social. Así que en este tenor, pues seguiremos viendo estos contenidos, ¿no? Bueno, ya platicamos de qué es movimiento social, hablamos de las características medulares de los movimientos sociales, son movimientos no efímeros, son acciones colectivas, permanecen a través del tiempo, tienen el objeto, finalidad de buscar un cambio, de frenar cierto tipo de realidad, cierto tipo de situación, ¿no? Bueno, estuvimos platicando de todo lo relevante a ello. En esta ocasión vamos a tocar un temita que, aunque en enunciado se escuche un poco complicado, no se me asusten, no es nada difícil. Vamos a ir desentrañando estos temitas a lo largo de la clase. Vamos a hablar de ciertos fundamentos teóricos del movimiento social o ciertas teorías que dan sustento a los movimientos sociales. Y ustedes dirán, profe, pero ¿por qué hablar de teorías? A mí las teorías se me hacen muy aburridas, etc. Miren chicos, las teorías, aunque en nombre se nos hagan súper aburridas, la realidad es que no lo son. Son referentes de investigación, de años de profundidad, de adentrarse a ciertos conocimientos, de reflexionar para, en función de ello, pues tener respuestas, sacar resultados, y el movimiento social no es la excepción. Al ser parte fundamental de la sociedad, los movimientos sociales han sido investigados, han sido explorados y por ende, pues hay cierto tipo de teorías que dan fundamento a esta realidad social que está llena y que se debe a diversos movimientos sociales. Derivado de ello, vamos a ver dos teorías fundamentales de los movimientos sociales, que son la teoría de la reproducción, que es la primera que vamos a estar viendo, y la segunda, que es la teoría de la resistencia. El día de hoy estaremos hablando de la teoría de reproducción y mañana, que será la próxima clase, estaremos hablando de la teoría de resistencia. Repito, estas teorías del movimiento social hacen referencia a ciertos referentes teóricos, a ciertos referentes investigativos por parte de grandes investigadores sociales que dan respuesta y que exploran esta parte de los movimientos sociales para conocer de qué van, cómo van y por qué van, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar hablando de la primera teoría. La primera teoría que vamos a ver, tal como se les comenté, es la teoría de la reproducción. Esta teoría de la reproducción tiene como principales autores a dos sociólogos. El primero es Bourdieu, Pierre Bourdieu, así se apellida, Pierre Bourdieu, su nombre y apellido, y el segundo es a Jean-Claude Passeron, ¿sale? Esos son los dos autores teóricos de esta teoría, ¿verdad? De la teoría de la reproducción. ¿Quién es Pierre Bourdieu? Pierre Bourdieu es un sociólogo de origen francés. Es un sociólogo de origen francés contemporáneo, no es así como nos imaginamos a Einstein, por ejemplo, no es contemporáneo, que fundamentó sus investigaciones en que parte de los conflictos sociales que hay dentro de una comunidad no solo se deben a esa diferencia de clases sociales que los provoca, sino también que hay otras realidades como la reproducción, ¿no? Entonces ahí donde basa sus estudios, y nos vamos con Jean-Claude Passeron. Passeron también es un sociólogo francés contemporáneo, él creo que todavía está vivo, y él también fue compañero de investigación de Bourdieu, y abordaron esta teoría de la reproducción como parte fundamental de la realidad que vivimos y de los enfrentamientos
que esta realidad puede producir entre los distintos estratos sociales, ¿verdad? Bueno, como tal, el nombre de reproducción que recibe esta teoría pues hace referencia a cómo vamos evolucionando o a cómo vamos reproduciendo cierto tipo de comportamientos de manera automática a través de diferentes actos de la vida humana, como es la educación. Ejemplo, nosotros estamos educados para respetar nuestros lábaros patrios. Por ejemplo, sabemos el himno nacional, el himno a Chiapas, sabemos los símbolos distintivos de nuestra patria. Todos los mexicanos lo sabemos. ¿Y cómo lo sabemos, chicos? Porque esos conocimientos han sido reproducidos, han sido insertados en nuestros cerebros, reproducidos a lo largo del tiempo por parte de la educación. Pero eso es un ejemplo. Vamos a hablar más a fondo de esta teoría para que ustedes la puedan entender. En primera instancia, la teoría de la reproducción, halla su base fundamental en algo que se conoce como transmisión cultural, ¿sale? La transmisión cultural, pues hace referencia a ese proceso en el cual la cultura es transmitida de un individuo a otro a través de diferentes procesos que vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, antes de explicarles a cabalidad qué es la transmisión cultural, me gustaría dejar claro qué es cultura, chicos. Yo estoy segura que ustedes ya lo saben, ya lo han visto, pero es importante, ¿verdad?, rectificar y repasar qué es cultura, porque aparte la cultura es parte fundamental del trabajo social. ¿Por qué? Porque nos ayuda a establecer cuál va a ser el diseño de nuestra intervención, respetando siempre pues las tradiciones, costumbres, valores que tiene una comunidad o un grupo. Bueno, la cultura la podemos definir súper fácil, como el conjunto de conocimientos, valores, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a cierto pueblo, a cierto grupo, a cierta comunidad o a una clase especial, incluso a una época, chicos, a una clase social, perdón, incluso a una época. Repito, la cultura la podemos definir como el conjunto de tradiciones, valores, costumbres, conocimientos que dan identidad a un pueblo, a una comunidad, a un grupo social e incluso a una época, la caracterizan. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos platicar acerca de cierto tipo de rasgos culturales que nos identifican como tapachultecos, podríamos hablar de nuestro acento costeño, podríamos hablar de la gastronomía, del café, de varias cosas, ¿no? Que de ciertas tradiciones, como celebrar, por ejemplo, San Sebastián, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Que forman parte de nuestra cultura. Lo mismo pasa si nos queremos identificar o si queremos hablar de rasgos culturales propios de la nacionalidad mexicana o propios del país de México, ¿no? Como país tenemos ciertos rasgos culturales que nos identifican en otros países y que nos hacen únicos, como el mariachi, como las fiestas, como los tacos, como el picante, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas son tradición. El Día de Muertos, por ejemplo, son tradiciones, costumbres, valores, que de alguna manera caracterizan y nos dan identidad como pueblo, ¿verdad? Bien, eso es cultura, chicos. ¿Qué será entonces la transmisión cultural? Pues es obvio, es muy fácil, pues es precisamente la transmisión de todas estas ideas, valores que nos identifican como población, como grupo o como comunidad, ¿sale? La definición que podríamos darle a este enunciado de transmisión cultural es precisamente un proceso por el cual la cultura acumulada de un grupo es transferida de generación en generación mediante cierto tipo de actos, como por ejemplo el aprendizaje formal e informal. Yo estoy segura que ya vieron parte de esto, de qué es el aprendizaje formal e informal, pero se los voy a hacer recordar para efectos de la materia. El aprendizaje formal es aquel que se lleva a cabo en las escuelas, de manera organizada a través de planes y programas de estudio, se obtiene un título. Y el aprendizaje informal, pues es aquel que pues llevamos a lo largo de la vida en acciones cotidianas, como tener una plática con nuestro abuelo y que nos cuente de la Segunda Guerra Mundial. Y esa plática ya nos dio conocimiento. ¿El conocimiento va a ser comprobado? Pues no, porque no nos van a otorgar un título
por tener una plática con nuestro abuelo, pero claro que estamos adquiriendo conocimiento a través de esa plática. Y lo mismo pasa con varios actos en nuestra vida, ¿no? Aprendemos ciertas cosas de las personas con las que nos relacionamos. Entonces, la transmisión cultural va a ser el proceso a través del cual la cultura acumulada es transmitida de generación en generación a través del aprendizaje formal e informal. Vamos a desarrollar un poquito esta definición. ¿Qué es la cultura acumulada, chicos? La cultura acumulada es todo ese conjunto de elementos como las tradiciones, valores, formas de ser, costumbres, conocimientos que otorgan de alguna manera identificación a cierta comunidad o a cierto grupo social. Esta cultura acumulada, para que no se pierda, es transmitida de generación en generación, a veces incluso de manera automática, sin que nos demos cuenta, de manera, ni siquiera es de manera queriéndolo hacer, vaya, ¿no? Es de manera automática. Entonces, esa cultura es transmitida de generación en generación a través de la propia escuela, a través de la propia educación o a través de nuestra propia familia, de nuestros propios amigos, de los propios grupos sociales con los que tenemos relación, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde se te enseñó que tenías que respetar tus símbolos patrios? En la escuela, ¿verdad? En donde se te enseñó que ponerte ropa era necesario para poder convivir en la sociedad. Pues la propia sociedad, tu familia, te vistió desde el principio, ¿no? En donde se te enseñó que comer con tenedor era necesario para encajar dentro de la sociedad, en la familia. Esas, por ejemplo, son transmisiones culturales, chicos. Y la reproducción forma parte principal de esto. La reproducción hace referencia a esta transmisión cultural, a este conjunto de conocimientos que vamos adquiriendo a través de la transmisión de los grupos sociales con los que tenemos contactos, ¿verdad? La educación, ya sea formal o informal, es un agente fundamental para la reproducción. ¿Por qué? Porque a través de ella, pues este conocimiento es transmitido a más y a más y a más personas, este conocimiento cultural, ¿verdad? Sin embargo, este fenómeno de reproducción y este fenómeno de transmisión cultural no siempre es como quisiéramos, ¿no? Ese fenómeno de reproducción y de transmisión cultural muchas veces reproduce la desigualdad, chicos. Ustedes dirán, ¿por qué, profe? Bueno, vamos a ver ciertos ejemplos. La educación, ejemplo, la educación formal, la que se da en las escuelas, produce la reproducción, pero en esa reproducción, en ese fenómeno de reproducción que está ejecutando, pues puede producir desigualdad. ¿Por qué? Por algo que se llama capital cultural, chicos. El capital cultural se supone que es la clave del éxito. Vamos a hablar de qué se trata. El capital cultural, chicos, son estas formas de conocimientos, de habilidades, de educación, de destrezas y de ventajas que tiene una persona y que le dan un estatus dentro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, esta parte de las personas que han sobresalido, que tienen un nivel educativo alto, pues generalmente los hijos que crían, pues son hijos cultos, hijos con cierto capital cultural, con ciertas habilidades, con ciertas ventajas, que le aseguran el éxito dentro de la sociedad, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de esto. Vamos a poner a dos familias. La primera familia es una familia en la que los dos papás son abogados, son profesionistas y tienen dos hijos. La segunda familia es una familia en la que los dos papás tienen la primaria trunca, tienen 7 hijos y pues pobreza extrema. La primera familia ha mandado a su hijo desde pequeño a estudiar inglés, a estudiar natación, a estudiar que les gusta pintura. La segunda familia, pues apenas tiene para comer, entonces pues no les ha dado a su hijo ningún tipo de cursos extracurriculares y mucho menos pues los mandan a escuelas privadas y claro que esa familia padece mucho en cuestión de economía y además hay violencia porque los dos papás son incultos, ¿no? ¿Ustedes creen que el capital cultural de los hijos de las dos familias será el mismo? La respuesta es que no.
Este de la familia acomodada va a tener muchas más ventajas que el otro. Va a tener ventajas, va a tener mayores habilidades desarrolladas, mayor estatus dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque sus padres han transmitido este capital cultural porque tienen una mejor posición, mientras que el de la otra familia pues tendrá un menor capital, ¿no? Esto, chicos, prácticamente se da porque vivimos realidades sociales distintas. Y además porque el capital cultural de una persona educada es distinto a una persona que no tiene cierto tipo o nivel educativo. La escuela reproduce la desigualdad. La escuela realiza esta teoría de la reproducción a través de cierto tipo de actividades de desigualdad porque generalmente evidencia estas diferencias de capital cultural y les voy a decir cómo. Cuando vamos a la escuela, generalmente la maestra pone de jefe de grupo al que ella ve más inteligente, más capaz, y lo celebra. Y entonces los otros niños que no tienen el mismo conocimiento y el mismo capital cultural, pues se van sintiendo mal, claro está, ¿no? Entonces la maestra empieza a darle funciones de líder al que tiene mayor capital cultural. Eso provoca que los demás pues se creen esa mentalidad de que bueno, siempre voy a ser el achichincle, porque pues así es mi destino. Y eso está mal, chicos. La escuela debe enseñar a que todos tenemos las mismas posibilidades. Por lo tanto, si tú fuiste jefe de grupo hoy, mañana vas a ser tú y así sucesivamente, para que nos demos cuenta de que todos podemos desarrollar habilidades y que todos podemos pues visualizar la vocación que tenemos, ¿no? La escuela como parte de la reproducción, la educación como parte, la educación ya sea formal e informal, como parte de la reproducción, nos enseña generalmente a obedecer, chicos, a ser leales con el sistema, a legitimizar los hábitos, prácticas y valores que son catalogadas como válidas. ¿Por qué? Porque nos enseña, por ejemplo, a respetar a las leyes, a que cuestionar es un poco duro, sobre todo cuando te enfrentas al Estado. Entonces, ese pensamiento pues empieza a crear mella en nuestro cerebro. Entonces nos enseña a obedecer. Ese es como el secreto de la educación, ¿no? Sobre todo formal, que nos enseña a obedecer, a condicionar nuestra conducta a lo que el Estado establece como válido. Y está bien, no está mal porque pues tenemos que tener un control social. Lo que está mal es que esa condición de obedecer nos las den a pesar de que se esté cometiendo un atropellamiento, ¿no? Nosotros cuando veamos que se está cometiendo una injusticia, que está atropellando nuestros derechos, debemos de tener esa mentalidad de que podemos cuestionar algo que nos está dañando, ¿verdad? Generalmente, chicos, ¿cómo funciona esta situación en la reproducción? La gente adinerada, la gente con un nivel social alto, la clase de élite, pues no cuestiona las normas, ni siquiera las discute. ¿Por qué? Porque no le afectan, porque ellos tienen un estatus alto y su nivel siempre va a ser alto. En cambio, el proletariado generalmente busca cuestionar las normas porque las normas le afectan su vida diaria, le afectan su vida económica, su vida social y su vida cultural. Eso, chicos, en teoría es la reproducción, ¿sale? La reproducción, entonces, es esa transmisión del capital cultural entre generaciones, en los conocimientos que transmitimos. Esta teoría de la reproducción también investiga el hecho de que muchas veces la educación como parte fundamental de la reproducción reproduce las desigualdades, nos enseña a obedecer y eso provoca que crezcamos con ese chip de que cuestionar es un poco complicado y que pues estemos destinados a los pobres a ser pobres y los ricos a ser ricos. Entonces, eso no debe de ser, vaya, ¿no? Lo vamos a aprender en la teoría de la resistencia. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Ha sido un gusto total saludarlos. Cualquier duda, pues ya saben, estoy totalmente a sus órdenes. Bendiciones.